Bienvenidos de nuevo. Hoy nos adentramos en los oscuros y sorprendentes últimos días de un rey cuyo poder y crueldad no pudieron salvarlo de un destino más humillante que cualquier campo de batalla. Imagina un rey poderoso, temido por toda Inglaterra, enfrentando la muerte más humillante de la historia. Sus enemigos celebran mientras su reino se desmorona a su alrededor. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de crueldad y traición, pero nadie conoce el horror final que lo aguardaba. Lo que sucedió en sus últimos días es tan grotesco que desafía toda imaginación. Oro, coronas y tesoros, todo perdido en un instante, tragado por el destino. Su cuerpo, traicionado por su propia carne, se convirtió en un campo de batalla mortal. Y mientras la tormenta rugía sobre su castillo, la historia presenció un final que nadie podría olvidar. Prepárate para descubrir los secretos más oscuros y el destino explosivo del rey más odiado de Inglaterra. Esto es la verdadera historia de la caída de un tirano, como nunca antes te la habían contado. Si te apasiona descubrir las verdades ocultas de la historia, únete a este viaje, suscríbete y dale like a este video. Tu apoyo mantiene vivas estas historias y juntos exploraremos el pasado como nunca antes. Te estás atragantándote con tu propio vómito, agarrándote el estómago mientras otra ola de agonía atraviesa tus entrañas como hierro fundido. Las paredes de piedra del castillo de Newark se difuminan ante tus ojos, mientras el sudor corre por tu rostro, mezclándose con lágrimas que no puedes controlar. Tu corona, ese símbolo dorado del poder absoluto, yace olvidada sobre una mesa de madera, sus joyas reflejando la luz titilante de las velas, mientras te retuerces en una cama empapada en tu propia suciedad. El olor es insoportable. Tus cortesanos se han retirado a los rincones más alejados de la cámara, cubriéndose la nariz con paños de seda. Sus rostros máscaras de un disgusto apenas contenido. Eres el rey Juan de Inglaterra y estás muriendo de la manera más indignante e imaginable, con tus intestinos reales explotando con tal violencia que los cimientos mismos de tu reino tiemblan con cada espasmo de dolor. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta descubrir las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y comenta abajo desde dónde. Es increíble explorar juntos estas historias antiguas desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio, por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El año es 1216 después de Cristo y Inglaterra sangra por la guerra civil. Fuera de los muros del castillo, los soldados franceses bajo el mando del príncipe Luis devastan el campo, mientras los varones rebeldes celebran lo que creen será tu inminente muerte. Ignoran que tu fallecimiento no les traerá la victoria. Solo un niño de 9 años llamado Enrique se levantará para convertirse en uno de los grandes reyes de Inglaterra. Pero en este momento, mientras convulsas por otro ataque de disentería tan severo que los cronistas medievales tendrán dificultades para encontrar palabras lo suficientemente educadas para describirlo, eres simplemente un hombre enfrentando la muerte más grotesca imaginable. Tu camino hacia este lecho de muerte pútrido comenzó 3 días antes, en los pantanos de The Wash, donde tu codicia y paranoia te costaron más que tesoros, te costaron todo. El frío viento de octubre atraviesa las estrechas ventanas mientras otro espasmo te sacude y recuerdas el momento en que las aguas fangosas engulleron tu tren de bagajes por completo, llevándose no solo joyas de oro, sino tu última esperanza de pagar a los mercenarios que podrían haber salvado tu trono. Pero la muerte llega lentamente y la memoria emerge en olas entre el dolor. Mientras yaces allí, alternando entre fiebre ardiente y escalofríos, el peso total de tu catastrófico reinado se cierne sobre ti como una tumba de piedra. No solo estás muriendo como el rey más odiado de la historia inglesa. Y la manera de tu muerte se convertirá en fuente de oscura satisfacción para tus enemigos durante siglos. La ironía es exquisita en su crueldad. Tú, que mataste de hambre a niños, que ordenaste llevar a tu cama a esposas e hijas de nobles, que asesinaste a tu propio sobrino con tus manos desnudas, ahora mueres como un campesino afectado por la disentería, tu dignidad real disuelta en ríos de excremento sangriento. Los intestinos que una vez digirieron los alimentos más finos de la cristiandad, ahora se vuelven contra ti con la furia de cada injusticia cometida. Ante tu médico, el maestro Pedro, permanece a prudente distancia, su rostro pálido por la impotencia,
La medicina medieval no ofrece cura para lo que te aqueja. Ha intentado sangrías que solo te debilitaron más. Te ha dado hierbas y pociones que empeoraron los calambres. Ahora solo observa cómo el hombre más poderoso de Inglaterra se ve reducido a algo menos que humano por la rebelión de sus propios intestinos ante espasmos. Cuando el dolor cede lo suficiente para pensar, recuerdas los eventos que te trajeron. Hasta la memoria llega en fragmentos, cada uno un tormento fresco sumado a la agonía física que recorre tu abdomen. Todo comenzó, como todos tus problemas, con la Carta Magna, ese maldito documento sellado en Runnymede el 15 de junio de 1215, cuando tus propios varones te obligaron a espada en mano a limitar tu poder real. Sonreíste y firmaste, con las manos firmes, aunque el corazón te ardía de rabia. Pero la tinta apenas estaba seca cuando comenzaste a planear la venganza en 10 semanas. Habías convencido al Papa Inocencio III de declarar la carta vergonzosa y humillante, ilegal e injusta, nula y sin validez para siempre. La guerra civil que siguió fue rápida y brutal. Tus varones, desesperados y divididos, cometieron la traición definitiva. Invitaron al príncipe Luis de Francia a cruzar el canal y tomar tu trono. Para mayo de 1216, los soldados franceses marchaban por el campo inglés y Luis era aclamado como rey legítimo en Londres. La mitad de tu reino estaba en rebelión, la otra mitad en llamas. Luchaste con la habitual ferocidad. Donde Luis mostraba misericordia, tú solo ofrecías crueldad. Al retomar la ciudad de Worcester, ordenaste que cada rebelde fuera colgado de los almenares hasta que los cuervos se engordaran con carne inglesa. En Rochester, hiciste catapultar prisioneros sobre los muros del castillo. Tus mercenarios, pagados con plata saqueada de monasterios, dejaron un rastro de aldeas quemadas y mujeres violadas por todo el campo. Pero descubriste que la crueldad tiene límites. El dinero no ampara el otoño de 1216. Tu tesorería estaba casi vacía. Los franceses tenían superioridad numérica y el apoyo de la mitad de tu nobleza. Tus propios partidarios empezaban a vacilar, midiendo su lealtad según el peso de sus bolsillos. Necesitabas una victoria decisiva, un gran gesto que cambiara el rumbo de la guerra a tu favor. La respuesta estaba en East Anglia, donde tus alguaciles habían recaudado impuestos con eficiencia despiadada. Las aldeas de Norfolk y Suffolk habían sido exprimidas hasta la última gota para financiar tu guerra. Sus graneros vaciados, su ganado llevado en interminables caravanas, así lograbas consolidar estos recursos y atacar las líneas de suministro francesas. Aún podrías salvar tu trono. El 9 de octubre de 1216, cabalgaste hacia King's Lynn como un héroe conquistador. Los mercaderes y burgueses te recibieron con sonrisas forzadas y abrieron sus bolsas, entregando regalos de oro y plata en tus ansiosas manos. Por un día glorioso. Parecía que la fortuna aún podía sonreír al rey más notorio de la cristiandad en esa noche. Festinaste en el salón del obispo de Lynn, como se conocía entonces la ciudad. La mesa se doblaba bajo el peso de carnes asadas, pan fresco y jarras de vino. Comías con el apetito de un hombre que había estado en campaña durante meses, desgarrando aves y venado con las manos, lavándolo con copa tras copa de vino espeso. Tus cortesanos te observaban nerviosos mientras consumías comida suficiente para 3 hombres, pero ninguno se atrevía a sugerir moderación a su volátil. Rey, desconocías que las semillas de tu destrucción ya habían echado raíces en tu estómago. En el suministro de agua de la ciudad, contaminado por las intensas lluvias de la temporada y la presencia de miles de soldados, contenía los agentes microscópicos que pronto transformarían tus intestinos en un campo de batalla. Los médicos medievales no comprendían las bacterias ni la contaminación, culpaban a la enfermedad, al mal aire o al juicio divino. En tu caso, tenían media razón. A la mañana siguiente, un amanecer gris y frío, con un viento amargo proveniente del Mar del Norte, tus consejeros instaban a la precaución. La ruta hacia el norte, hacia Lincolnshire era, especialmente el cruce de The Wash. Pero estabas impaciente, impulsado por la energía desesperada de un hombre consciente de que su tiempo se agotaba. Los franceses se acercaban desde Elsa, y cada día de demora significaba más deserciones entre tus seguidores restantes. Tomaste una decisión fatídica esa mañana, que resonaría a través de la historia. En lugar de tomar la ruta más larga y segura alrededor de The Wash, decidiste dividir tus fuerzas. Cabalgarías al norte con una pequeña escolta, cubriendo terreno rápidamente, mientras tu tren de bagajes, cargado con toda tu riqueza portátil,
tomaría la ruta directa pero peligrosa a través de los lodos y canales que separaban Norfolk de Lincolnshire. Este tren de bagajes no era una simple colección de suministros, representaba el botín acumulado de todo tu reinado, concentrado en unas pocas docenas de carretas para transporte rápido. Estaban las joyas de la corona, incluida la magnífica corona alemana que perteneció a tu abuela, la emperatriz Matilde, cofres llenos de monedas de oro con tu severo perfil, copas de plata saqueadas de abadías, broches engastados arrancados de los cuellos de enemigos derrotados. Lo más valioso de todo eran los emblemas del poder real, 2 conjuntos completos de artículos ceremoniales que legitimaban tu gobierno, espadas bendecidas por arzobispos, cetros tallados en marfil antiguo, anillos con gemas que brillaban a la luz de las velas. No eran meras decoraciones, sino talismanes de realeza, símbolos que transformaban a un hijo menor asesino en un gobernante ungido. El plan parecía lo suficientemente sólido. El tren de bagajes, guiado por hombres locales que conocían las mareas, cruzaría durante la bajamar, cuando las arenas estuvieran firmes y el canal poco profundo. Mientras tanto, tú tomarías la ruta más larga, pasando la noche en Wasbeck antes de incorporarte a la carretera principal hacia el norte. Al anochecer, ambas partes de tu fuerza se reunirían en Lincolnshire, con tu riqueza intacta y tu posición estratégica restaurada. Roger de Wendover, el cronista que registraría tus últimos días con tanto detalle vívido, escribió más tarde que The Wash era un río llamado Weller Stream. En realidad, era mucho más peligroso que cualquier río un vasto estuario, donde convergían múltiples corrientes, creando un laberinto de canales, arenas movedizas y lodos que cambiaban. Con cada Maria, incluso guías experimentados a veces se perdían, y el precio del error era ahogarse en el barro que podía engullir a caballo y jinete en minutos. En tu tren de bagajes partió de King's Lynn la madrugada del 12 de octubre de 1216. En las carretas, pesadas por el tesoro, avanzaban lentamente por el terreno más firme cerca de la ciudad. Pero al acercarse al borde del verdadero Wash, el camino se volvió traicionero. Las ruedas se hundían en la tierra blanda, que se volvía progresivamente más húmeda e inestable. Lo que ocurrió después ha sido debatido por historiadores durante 8 siglos, pero los hechos esenciales son claros. En algún punto de esa gris extensión de agua y barro, ocurrió el desastre ya fuera, por un error en el cálculo de las mareas, una guía deficiente o simple mala fortuna. El tren de bagages quedó atrapado cuando las aguas comenzaron a subir. El relato de Wendover, escrito dentro de la memoria viva del evento, describe el horror con precisión escalofriante. El suelo se abrió en medio de las olas y los remolinos sin fondo que los devoraron a todos, hombres y caballos. Du Monera Q. Ningún soldado a pie escapó para anunciar el desastre al rey. Imagina la escena: decenas de carretas cargadas con la riqueza de un reino, sus ruedas atrapadas en arenas movedizas, mientras la marea avanzaba con la velocidad de un caballo al galope. Los hombres gritaban advertencias que se perdían en el viento. Los caballos se encabritaban y se hundían al sentir que el suelo cedía bajo ellos. Los conductores, al darse cuenta de su peligro demasiado tarde, abandonaban sus cargas e intentaban huir a pie, solo para hundirse más con cada paso. En el tesoro del rey en copas de oro, que habían adornado las mesas de los reyes normandos, spotters engastadas que colgaban de los cinturones de príncipes Plantagenet, coronas que habían reposado sobre cabezas reales durante generaciones. Todo desapareció bajo las aguas fangosas en cuestión de minutos. Los símbolos mismos de tu autoridad, las manifestaciones físicas de tu derecho divino a gobernar, fueron tragados por The Wash como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, tú cabalgabas sin saberlo. Lo primero que supiste del desastre fue, al caer la tarde, cuando tu tren de bagajes no apareció en el lugar acordado. A medida que pasaban las horas sin noticias, un frío presentimiento comenzó a sentarse en tu estómago, un tipo de enfermedad diferente a la que pronto te consumiría. Cuando finalmente llegaron los supervivientes con noticias de la catástrofe, lo recibiste como un golpe en el pecho. Los cronistas registran que caíste en tal aflicción por las cosas engullidas, por las olas, que fuiste víctima de fiebre aguda y comenzaste a enfermar gravemente. Ya fuera el impacto psicológico suficiente para desencadenar tu enfermedad. Si la disentería ya se incubaba en tu organismo por alimentos o agua contaminada en King's Lynn, el efecto fue devastador. Habías perdido más que tesoros,
habías perdido los medios para continuar la guerra, sin oro para pagar a tus mercenarios, sin la regalia para legitimar tu autoridad, sin la riqueza acumulada de tu reinado para comprar lealtades. Eras simplemente otro guerrero derrotado en una tierra llena de ellos. El príncipe francés que reclamaba tu trono de repente parecía menos un pretendiente y más una inevitabilidad en esa noche. 12 de octubre de 1216. Buscaste refugio en la abadía de Swines, en Lincolnshire. Los monjes cistercienses te recibieron con la cortesía cansada que se debe a un rey, incluso a uno cuya reputación de crueldad le precedía como el hedor de la peste. Te ofrecieron su mejor cámara, la mejor comida y el servicio más atento, pero no podían darte lo que más necesitabas, una forma de revertir el desastre ocurrido en The Wash. El sueño, cuando llegaba, no traía paz. Te revolcabas en la cama, alternando entre fiebre ardiente y escalofríos que ninguna manta podía calmar. Tu estómago, ya alterado por el shock y el estrés, comenzó a revelarse seriamente. Los primeros calambres eran leves, fácilmente confundibles, con indigestión por la rica comida que los monjes habían proporcionado. Pero a medida que avanzaba la noche, se intensificaron hasta volverse siniestros. Al amanecer, apenas podías mantenerte en pie. La fiebre había empeorado, y tus intestinos habían comenzado la violenta rebelión que definiría tus últimos días. A los monjes, alarmados por tu estado, sugerían descanso y consuelo espiritual. Pero tú eras un rey en guerra, Wae. El descanso era un lujo que no podías permitirte. Contra todo consejo, insististe en continuar hacia el norte, rumbo a Newark, con la esperanza de reunir a tus seguidores restantes para un último y desesperado intento en el viaje hacia el castillo de Newark. El 13 de octubre fue una pesadilla de dolor y humillación. Cada sacudida de tu caballo enviaba nuevos espasmos por tu abdomen. Cabalgabas encorvado, una mano presionando tu estómago, la otra agarrando las riendas con nudillos blancos. Tus cortesanos, a distancia respetuosa, intercambiaban miradas preocupadas al ver a su rey deteriorarse ante sus ojos. Al llegar a Newark, apenas estabas consciente. Los sirvientes del castillo te llevaron a la mejor cámara, pero ninguém Luyó podía ocultar que estabas muriendo. La disentería había tomado control con venganza, convirtiendo tus intestinos en fuente constante de agonía. Los cronistas medievales, escribiendo para audiencias no acostumbradas a detalles médicos gráficos, luchaban por describir tu condición sin ofender sensibilidades delicadas. Roger de Wendover culpó a tu enfermedad de la glotonería perniciosa, alegando que te habías enfermado al atiborrarte de duraznos y sidra nueva en la abadía de Swineshead. Esta explicación, aunque médicamente inexacta, tenía un propósito moral. Presentaba tu sufrimiento como castigo divino por una vida de excesos y crueldad. La realidad, probablemente, era más mundana. Disentería contraída por alimentos o agua contaminada, posiblemente en King's Lynn, y agravada por el shock de perder tu tesoro. Pero, independientemente de la causa, el efecto era innegable. Estabas muriendo de la manera más indigna posible. Tu dignidad real, despojada por la simple rebelión de la biología humana, el rey, que había ordenado torturas y hambrunas, ahora experimentaba su propia forma de tormento exquisito, uno que ninguna autoridad real podía detener. La cámara del castillo de Newark se convirtió en un teatro de la inutilidad de la medicina medieval. El maestro Pedro y sus asistentes probaron todos los remedios conocidos. Te sangraron repetidamente, creyendo que eliminar los humores corruptos restauraría el equilibrio. Administraron pociones de hierbas cuyos nombres se han perdido en la historia. Quemaron maderas aromáticas para purificar el aire. Colgaron talismanes en tu cuello y murmuraron oraciones sobre tu forma retorcida. Nada funcionó si acaso las sangrías te debilitaron aún más, mientras que las mezclas herbales provocaban nuevos calambres y diarreas. Tus asistentes, obligados a limpiar cada explosivo episodio, comenzaron a mirarte con un disgusto apenas contenido. El hombre que había comandado obediencia absoluta de condes y arzobispos ahora inspiraba solo repulsión en los sirvientes que debían manipular sus lechos profanados durante los breves intervalos. Cuando el dolor cedía lo suficiente para pensar, intentabas continuar con los asuntos del reino. Se dictaban cartas a escribas que sostenían paños sobre sus narices. Se daban órdenes a los comandantes que permanecían tan lejos de tu cama como la cortesía lo permitía. Intentabas reunir a tus seguidores restantes
con palabras de desafío y promesas de victoria, pero tu voz, debilitada por fiebre y deshidratación, transmitía poca convicción. La ironía de tu situación no se te escapaba en esos momentos lúcidos. Tú, que habías pasado toda una vida acumulando poder, asesinando y traicionando hasta alcanzar la autoridad absoluta, ahora eras incapaz de controlar las funciones más simples de tu propio cuerpo. Los intestinos que una vez digirieron los alimentos más finos de Europa, ahora expulsaban todo con violenta repulsión, como si tu propia carne se hubiera unido a la rebelión contra tu gobierno. Las noticias sobre tu estado se difundieron rápidamente más allá de los muros del castillo. En Londres, el príncipe Luis recibió los informes con satisfacción apenas disimulada. El príncipe francés, que había pasado meses sitiando el castillo de Dover mientras tú devastabas el campo, vio una oportunidad en tu enfermedad. Si morías sin recuperar fuerzas, la guerra terminaría efectivamente con su victoria. Tus seguidores y avasalantes tendrían poca opción más que aceptar el dominio francés en lugar de enfrentar un derramamiento de sangre continuo por una causa perdida, pero la celebración de tu enemigo era prematura. Incluso, mientras yacías, moribundo, fuerzas fuera de la cámara ya se movilizaban para preservar la dinastía Plantagenet. Tu hijo de 9 años, Enrique, protegido en el castillo de Corfe en Dorset, representaba la esperanza para quienes preferían un rey inglés, incluso un niño frente a un conquistador francés. Los guardianes del niño, liderados por el formidable William Marshall, ya planeaban una coronación rápida en caso de que ocurriera lo peor en tus leales seguidores. Comenzaron a llegar a Newark a medida que se difundían las noticias de tu enfermedad. Eran hombres duros que habían prosperado durante tu reinado y temían la represalia francesa si Luis triunfaba. No venían por amor. Pocos podían decir que amaban al rey Juan, pero desde un cálculo pragmático, un rey moribundo aún podría recuperarse, mientras que un usurpador francés ciertamente recordaría a quienes se le opusieron. Entre los visitantes estaba Nicola de la Haye, la extraordinaria mujer que defendió el castillo de Lincoln por ti contra probabilidades abrumadoras. Llegó para encontrarte apenas consciente, con el rostro demacrado por la fiebre y el dolor. Pero incluso en tu extremo, reconociste su valía en uno de tus últimos actos. Como rey, la nombraste formalmente Sheriff de Lincolnshire, convirtiéndola quizás en la única mujer en Inglaterra con tal autoridad. Fue un gesto que hablaba de tu desesperación y tal vez de un tardío reconocimiento de la competencia sobre el género en asuntos de vida o muerte. Se convocó al abad de Croxton para ofrecer consuelo espiritual mientras tu condición empeoraba. Este anciano cisterciense, acostumbrado a las confesiones finales de mortales comunes, se encontró ante la tarea de catalogar los pecados de uno de los gobernantes más notorios de la historia. La confesión, realizada en susurros en latín, mientras tu conciencia fluctuaba, debió ser una prueba extraordinaria para ambos participantes. ¿Qué pecados confesaste en esas últimas horas? El asesinato de tu sobrino Arturo, joven duque de Bretaña, cuya reclamación al trono amenazaba tu sucesión, el hambre infligida a Matilda de Broe, y su hijo Guillermo, encerrados en el castillo de Corfe y dejados morir para tu retorcida satisfacción, los innumerables actos de violación, asesinato y robo que caracterizaron tus 18 años de reinado, o quizá defectos más simples y humanos, el miedo que te llevó a la crueldad, la inseguridad que te hizo desconfiar de cada aliado, la desesperada necesidad de aprobación que se manifestó como tiranía en los cronistas, escribiendo para audiencias que demandaban instrucción moral a través de la narrativa histórica. Presentaron tu confesión final como arrepentimiento sincero, pero ellos no estaban presentes en aquella cámara, respirando el aire viciado, cargado de incienso y excremento humano, observando a un rey reducido a algo apenas reconocible como humano. Más probablemente, tu confesión fue el delirio de una mente febril, mezclando remordimiento genuino con delirios y un desesperado intento de negociar con un Dios al que habías desafiado toda tu vida. El 17 de octubre no trajo alivio a tu sufrimiento. La disentería parecía intensificarse, como si tu cuerpo estuviera decidido a expulsar cada rastro de la vida que había sostenido durante 49 años. La fiebre alcanzaba picos y cedía repetidamente, dejándote alternadamente empapado en sudor y temblando de frío que ningún fuego podía calmar. Comer se volvió imposible. Incluso el agua provocaba nuevos espasmos de agonía. Tu médico, el maestro Pedro,
había agotado su repertorio de tratamientos. La medicina medieval, basada en sangrías y remedios herbales, era ímpetu ante una disentería severa en una época en la que las causas de la enfermedad se atribuían al desagrado divino o al desequilibrio de los humores. No existía comprensión de las infecciones bacterianas o la deshidratación. Estabas muriendo de algo que la medicina moderna podría curar con antibióticos y líquidos intravenosos. Pero tal conocimiento aún estaba a siglos de distancia. El dolor se volvió constante, una agonía persistente que no ofrecía respiro. Tus intestinos inflamados y ulcerados expulsaban sangre junto con los pocos restos de alimento. La cámara Riel, a pesar de los esfuerzos de los sirvientes armados con hierbas e incienso, se llenaba de desechos humanos y del olor de la muerte inminente. Los cortesanos, que antes competían por tu atención, ahora encontraban excusas para atender sus asuntos en otro lugar, dejándote solo con los seguidores más leales o desesperados. Durante la larga noche, del 17 al 18 de octubre, la conciencia entraba y salía como las mareas en The Wash. En tu delirio, revivías momentos de tu catastrófico reinado, el peso de la corona en tu coronación en la abadía de Westminster. En 1199, el crujido satisfactorio de hueso al abatir a Arturo con tus propias manos. Los gritos de mujeres y niños mientras tus mercenarios saqueaban ciudades rebeldes. La fría satisfacción de ver a tus enemigos suplicar misericordia, que nunca recibirían amparo. Junto a estos recuerdos de violencia surgían visiones más extrañas. Te veías como un joven príncipe, el hijo menor de Enrique II y Leonor de Aquitania, desesperado por la aprobación de un padre que parecía preferir a tus hermanos mayores. Recordabas el apodo Lockland, Juan sin tierra, Juan sin herencia, Juan que tendría que abrirse camino en un mundo ya dividido entre sus hermanos. Tal vez fue esa temprana sensación de desposesión la que te llevó a extremos de acumulación. Partiendo de nada, habías pasado tu vida adulta acumulando todo en tierras, títulos, tesoros, poder sobre la vida y la muerte, pero ahora, mientras tu cuerpo se preparaba para abandonar la lucha, todo se deslizaba como arena entre los dedos. El tesoro estaba en el fondo de The Wash. Tu reino estaba en manos de invasores franceses. Tu legado sería escrito por enemigos con todas las razones para presentarte como un monstruo en el amanecer del 18 de octubre de 1216. Trajo un breve repunte. La fiebre cedió temporalmente y recuperaste suficiente fuerza para hablar con coherencia. Sintiendo que el tiempo se agotaba, convocaste a tus cortesanos restantes para lo que sería tu último acto real. Con testigos presentes, dictaste tu última voluntad y testamento, un documento que sobreviviría siglos, como la más antigua voluntad real extensa de la historia inglesa. En el testamento era sorprendentemente convencional, dividiendo tus posesiones personales entre tus hijos y estableciendo oraciones por tu alma. Pero lo más significativo fue la elección de los ejecutores a 13 hombres liderados por Gualabichier, el legado papal que te había apoyado durante la guerra civil. Al confiar tu legado a la iglesia, en lugar de a señores seculares, hiciste un último gesto de desafío hacia los varones que te habían impuesto la Carta Magna. También abordaste la cuestión de tu entierro, asunto de gran importancia en una época en que la ubicación de la tumba de un rey podía convertirse en lugar de peregrinación o símbolo de legitimidad política. Originalmente planeaste ser enterrado en la abadía de Bolu en Hampshire, el monasterio cisterciense que habías fundado como penitencia por el asesinato del arzobispo Thomas Becket, un crimen cometido por tu padre, pero por el que toda tu familia llevaba responsabilidad. Pero Bolu estaba en territorio controlado por varones rebeldes, lo que hacía imposible tu entierro allí. En cambio, elegiste la catedral de Worcester, donde habías rezado ante la tumba de San Wulfstan, el último obispo anglosajón. Cuando se te preguntó sobre esta decisión, supuestamente dijiste a Dios y a San Wulfstan encomiendo mi cuerpo y mi alma. Fue quizás la única declaración humilde registrada en todo tu reinado, un reconocimiento final de que incluso los reyes deben rendirse ante poderes superiores a ellos mismos. A medida que avanzaba el día, tu condición se deterioró rápidamente. El breve repunte de la mañana dio paso a un nuevo sufrimiento cuando la disentería retomó su curso violento. Tu pulso, ya debilitado por días de fiebre y deshidratación, se volvió cada vez más irregular. La cámara Riel Q había sido
testigo de los últimos momentos de muchos nobles menores, se preparaba para albergar la muerte de un rey Yan. Fuera del castillo de Newark se gestaba una tormenta. El cielo de octubre se oscureció con nubes pesadas que parecían presionar sobre la tierra como un peso físico. Relámpagos centelleaban a lo lejos y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los estrechos ventanales. Las mentes medievales, atentas a presagios y augurios, interpretarían más tarde la tormenta como un comentario del cielo sobre tu muerte inminente. Tu respiración se volvió laboriosa mientras la tarde se desvanecía en la noche. Cada inhalación era un esfuerzo consciente, cada exhalación podía ser la última. Los cortesanos reunidos, esos pocos que habían permanecido leales hasta el final, comenzaron a recitar oraciones por el moribundo, sus voces mezclándose con el sonido de la lluvia golpeando la piedra y el lejano retumbar del trueno. El legado papal Wallaby Kier administró los últimos sacramentos con solemne ceremonia. La hostia fue colocada sobre tu lengua. Irónico, ya que tu sistema digestivo inflamado no podía procesar el alimento más simple. Se aplicó aceite sagrado en tu frente, tus manos y tus pies, marcándote como alguien preparado para el viaje más allá de la muerte. Los rituales que transformaban a un pecador moribundo en un alma que parte se realizaron con toda la dignidad que tu estatus real demandaba, incluso mientras tu cuerpo continuaba su rebelión contra cualquier autoridad. Al caer la noche del 18 de octubre de 1216, la tormenta afuera alcanzó su furia completa. La lluvia azotaba los muros del castillo y el trueno sacudía los mismos cimientos de Newark. Dentro de la cámara real, a la luz parpadeante de las velas que parecían bailar con cada ráfaga de viento, librabas tu última batalla, no contra invasores franceses ni varones rebeldes, sino contra el simple e inexorable hecho de la mortalidad humana. Tus últimas palabras coherentes, preservadas por los cronistas que memorizarían tu reinado, fueron un ruego por la misericordia divina en Dios y San Wolfstan, reciban mi alma. Eran las palabras de un hombre que, tras haber pasado su vida desafiando toda autoridad terrenal, finalmente reconoció un poder que no podía ser sobornado, amenazado ni asesinado para someterlo en el final. Cuando llegó, no fue ni pacífico ni digno. Tu cuerpo, devastado por días de disentería y fiebre, simplemente abandonó la lucha. Los espasmos violentos que habían definido tus últimos días continuaron incluso después de que tu conciencia se desvaneciera, como si tus intestinos quisieran tener la última palabra en tu vida desgarrada por la rebelión. El rey, que había controlado el destino de millones, murió incapaz de controlar las funciones más simples de su propia carne. El momento exacto de tu muerte es disputado por los cronistas, al igual que discreparon sobre muchos detalles de tu reinado. Algunos lo sitúan el 17 de octubre, otros el 18 o 19, pero la fecha importaba menos que la forma en el rey Juan de Inglaterra, destructor del imperio angevino, opresor de su propio pueblo, había muerto de diarrea explosiva mientras una tormenta rugía sobre su cabeza y los soldados franceses celebraban en las tierras que había perdido. Tu cuerpo, aún caliente pero ya iniciando el proceso de descomposición que reclama toda carne, fue preparado para el entierro con ceremonias que parecían grotescamente inapropiadas, dadas las circunstancias de tu muerte. Túnicas reales fueron colocadas sobre miembros que se habían vaciado repetidamente en las horas finales. Una corona fue colocada sobre una cabeza bañada en sudor febril. Los símbolos de la realeza se arreglaron alrededor de un cadáver que poco se parecía al temido tirano que había hecho temblar a Inglaterra. El viaje hacia la catedral de Worcester fue un cortejo fúnebre a través de un reino en guerra. Tu ataúd, escoltado por los pocos nobles que permanecieron leales, recorrió el campo donde soldados franceses y rebeldes ingleses competían por el control. Aldeas que habían sufrido bajo tu gobierno observaban pasar a los cortesanos con emociones que iban desde el alivio hasta la satisfacción o la simple indiferencia. El rey, que había exigido obediencia absoluta, ahora era incapaz de inspirar siquiera respeto. Durante su último viaje en Worcester, fuiste enterrado con toda la ceremonia debida a un monarca ungido, sin importar cómo había vivido o muerto. La catedral que albergaría tu tumba durante siglos recibió tus restos con la misma solemnidad que habría mostrado hacia un santo. La inscripción grabada en tu tumba por algún poeta desconocido logró encontrar dignidad incluso en tu final. Innoble en esta tumba yace la imagen de un rey que al morir trajo mucha paz al mundo. Hay temor de que el destino maligno
pueda seguir después de la muerte. Para aquellos que lean esto, temiendo la muerte, reflexionen sobre lo que el fin de los días les puede traer. Pero incluso en la muerte, no pudiste escapar a la controversia. Décadas después comenzaron a circular historias que afirmaban que no habías muerto por causas naturales, sino que habías sido envenenado por un monje de la abadía de Swineshead. La historia, casi con certeza falsa, habla del odio duradero que inspiró tu reinado. La gente prefería creer en un asesinato antes que aceptar que su tormentador simplemente sucumbió a una enfermedad común. La verdad era tanto más mundana como más terrible en habías muerto de disentería, una condición que reclamaba miles de vidas medievales cada año, pero especialmente cruel en tus circunstancias, debilitado por el estrés, la mala higiene y los rigores de la campaña. Tu cuerpo había caído víctima de una infección bacteriana que la medicina moderna podría haber curado fácilmente, pero que los médicos medievales solo podían observar impotentes mientras seguía su curso en tu muerte. Cambió el curso de la historia inglesa, de maneras que tu vida nunca pudo. En pocos días, tu hijo de 9 años, Enrique, fue coronado rey en Gloucester, comenzando un reinado que duraría 56 años y vería a Inglaterra emerger como una potencia europea importante. La invasión francesa se derrumbó cuando los nobles ingleses, ante la elección entre un conquistador extranjero y un niño inglés, eligieron la familiaridad del gobierno Plantagenet sobre la incertidumbre de la dominación extranjera. William Marshall, el más grande caballero de su época, se convirtió en regente del joven rey y demostró ser mucho más capaz de gobernar que tú alguna vez lo fuiste. A la Magna Carta revisada, emitida en nombre de Enrique III, se convirtió en la base de la monarquía constitucional en lugar del recurso temporal que habías previsto destruir. El mismo documento que intentaste eliminar se convirtió en tu legado más duradero, aunque no de la forma que hubieras deseado. Pero quizá el legado más apropiado de tu reinado fue la manera de tu muerte. En una época en que se esperaba que los reyes murieran gloriosamente en batalla o pacíficamente en sus lechos, tú no lograste ninguna de las dos. En cambio, moriste de diarrea explosiva. Tu dignidad real se disolvió en ríos de excrementos sangrientos. Tu poder absoluto, reducido a nada por la rebelión de tus propios intestinos, los cronistas de tu era, escribiendo para audiencias que esperaban instrucción moral de la narrativa histórica, retrataron tu muerte como un juicio divino. Vieron en tu disentería un castigo apropiado para una vida de exceso y crueldad, una justicia cósmica que redujo al más poderoso a lo más bajo. Los historiadores modernos, menos preocupados por la instrucción moral, podrían ver en cambio una forma más sutil de justicia poética: el hombre que pasó su vida causando sufrimiento, finalmente experimentando el sufrimiento máximo por sí mismo en tu tumba en la Catedral de Worcester, abierta en 1797, para verificar su contenido. Reveló que medía 169 metros, ligeramente por debajo del promedio de tu época, pero no de manera extraordinaria. El esqueleto, examinado por cirujanos locales, no mostraba signos de la violencia que había caracterizado tu vida. La muerte, al parecer, había sido la gran igualadora, reduciendo al tirano a la misma colección de huesos y polvo que espera a todo ser humano, pero incluso en la tumba. No pudiste escapar a las consecuencias de tu reinado, a diferencia de las tumbas de otros reyes medievales, que se convirtieron en sitios de peregrinación y símbolos de identidad nacional. La tuya no inspiró veneración particular. Los visitantes de la Catedral de Worcester podían detenerse a leer la inscripción y recordar las historias del malvado rey Juan, pero pocos acudían en busca de milagros o intercesión espiritual de un rey cuya vida se había dedicado tanto a asuntos temporales como a nada eterno. El tesoro que perdiste en The Wash nunca se recuperó, a pesar de siglos de búsquedas y numerosas reclamaciones de hallazgo. Las joyas de la corona, las copas de oro, las espadas engarzadas en piedras preciosas que simbolizaban tu autoridad, permanecen enterradas en algún lugar bajo las arenas y los fangos cambiantes de ese traicionero estuario. Quizás sea apropiado que los símbolos de tu poder terrenal yacen ocultos bajo aguas que suben y bajan con mareas que nunca pudiste controlar, en un lugar donde incluso los reyes deben ceder ante fuerzas mayores que ellos. Al final, la manera de tu muerte se convirtió en parte de tu leyenda, tanto como cualquiera de tus actos en vida. Los reyes pueden ser recordados por grandes victorias o nobles sacrificios, pero tú eres recordado por morir de diarrea explosiva
mientras tu reino se desmoronaba a tu alrededor. Es un legado que ningún ceremonial real ni revisión histórica puede oscurecer, a la demostración definitiva de que incluso el poder absoluto tiene límites, y que el cuerpo humano no reconoce corona ni cetro cuando finalmente decide rebelarse a la tormenta que rugió sobre el castillo de Newark. La noche de tu muerte finalmente pasó, dejando un reino para siempre cambiado por tu ausencia. Tu hijo demostraría ser un rey mucho mejor de lo que tú alguna vez fuiste. Tus enemigos encontrarían la victoria menos satisfactoria de lo que imaginaron, y tu legado sería definido no por conquistas o gloria, sino por las humillantes circunstancias de tus últimos días. Y así termina la historia del rey Juan de Inglaterra, quien perdió un imperio, firmó su poder absoluto, murió de diarrea explosiva e inadvertidamente dio origen a la monarquía constitucional a través de la pura incompetencia de su tiranía. En los anales de las muertes reales, pocas han sido menos gloriosas, y ninguna ha tenido consecuencias tan profundas para el futuro de una nación. Descansas ahora en la Catedral de Worcester, donde la piedra tallada da testimonio de un reinado que demostró, de una vez por todas, que incluso los reyes deben responder ante poderes que no pueden sobornar, amenazar ni asesinar para someter, incluyendo la simple e inexorable rebelión de su propia carne mortal. Si esta historia te conmovió y dio vida a la historia, como nunca antes la habías visto, únete a nuestra comunidad de mentes curiosas. Suscríbete y dale like al video. Cada visualización y compartido nos ayuda a descubrir más relatos ocultos, manteniendo el pasado vivo para todos. Juntos, podemos seguir explorando los triunfos, tragedias y secretos que moldearon nuestro mundo. Gracias por ser parte de este viaje en tu curiosidad. Hace posible cada historia.